Estamos a nada de iniciar el mes de mayo y en el mes de mayo hay elecciones departamentales. Se cierra el ciclo electoral que comenzó allá por abril del año pasado en cuanto a la campaña, ¿no? Previo a las elecciones internas. Eduardo Botinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Seguimos desandando estos últimos días, sobre todo dibujando el mapa previo, lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Mirar el pasado para ver qué es lo que se juega en esta contienda del 11 de mayo. Exactamente. Vamos a repasar un poquito cómo ha sido y cómo estamos hoy y qué tenemos que mirar el 11 de mayo, digamos, qué resultados pueden arrojar a partir del 11 de mayo. Entonces, lo primero que tenemos es ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de intendencias por partido en las últimas elecciones desde que está el nuevo régimen con elecciones departamentales separados. Entonces, el primer cuadro lo que muestra es eso, básicamente cuántas intendencias ha tenido cada partido en las distintas instancias electorales. Y ahí lo que tenemos es, claramente el Partido Nacional ha sido el que ha tenido sistemáticamente más intendencias, ha tenido entre 12 y 15 intendencias. Actualmente tiene 15, con una pequeña salvedad, digamos, con respecto a la actual intendencia de Rocha, y es que si bien es gobierno del Partido Nacional, llegó al gobierno a partir de un acuerdo político. Una coalición, de hecho. Una coalición entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, y había una candidatura de Cabildo Abierto dentro del Partido Nacional que, bueno, termina obteniendo el gobierno departamental. Entonces tenemos actualmente 15 intendencias del Partido Nacional. El Frente Amplio arrancó con una sola intendencia en el año 2000, que fue la de Montevideo, llegó a un pico de 8 en 2005 y luego estuvo con 5 intendencias en 2010, 6 intendencias en 2015 y actualmente tiene 3. En aquel 2005 con algunos triunfos resonantes, como fue el de 33, todo aquello del litoral, la L, ¿no? Básicamente. Claro, bueno. Salto, Paysandú. Fue la ola, digamos, cuando gana el gobierno nacional y obtiene 8 intendencias que algunas fueron, digamos... Artigas. Artigas fue después. Artigas fue 2010. Fue 2010. Florida ganó en 2005 también. Es decir, sí, hubo intendencias que ganó esa vez y luego no retuvo. Exacto. Y eso hace las oscilaciones que estamos viendo, ¿no? Y después tenemos el Partido Colorado que en el 2000 tenía 5 intendencias. Luego bajó a una, en el año 2010 ganó Salto, y con lo cual tuvo 2, y ha mantenido el bastión colorado que es Rivera, ¿no? Entonces, esto ha sido cómo se ha movido. Claramente el Partido Nacional con más intendencias en forma sistemática, con algunas oscilaciones que tienen que ver en parte con lo que es el resultado nacional, en parte con procesos que se fueron dando en los departamentos y en otros donde ha habido, digamos, alternancia de partidos en distintos periodos electorales. Hay algo que es muy interesante del cuadro y te lo quiero preguntar. Porque si uno hace un análisis, y pido poner de nuevo el cuadro, claro, la situación del 2000 fue la primera y ahí es previo al desmoronamiento del Partido Colorado, no es con el escenario político actual, me parece, claro, ¿no? Ahora, lo que sí parece ser bastante claro es que el Frente Amplio y el Partido Nacional, entre los dos se han repartido 18 intendencias, el Partido Nacional evolucionando de 12 de piso hasta un techo de 15 y el Frente Amplio con un piso que es más en entorno de las 5 o 6 intendencias, con un pico de 8 y un piso de 3. ¿Es esperable o sería lógico que a raíz de la victoria, esta última, volviéramos a una especie de promedio? El Partido Nacional pasando de esas 15 a 12, 13 y el Frente Amplio de 3 a 5, 6. Bueno, ahí depende mucho el resultado final en algunos cambios que ha habido. Por ejemplo, tenemos un cambio estructural, digamos, de competencia en Salto. No es que los partidos van separados. La coalición. Es la coalición republicana compitiendo como partido. Eso cambia cómo es la arquitectura de esa competencia. Por lo tanto, una intendencia que hoy tiene el Frente Amplio y que obtuvo con el 40%, la tuvo la suma del... Ya no es de tercios. Claro. El caso de Rocha que hablamos recién, bueno, Cabildo Abierto no es lo que era. La coalición o el acuerdo Partido Nacional, Cabildo Abierto, no se sostiene en los mismos términos, pero ahora aparece una candidatura del Partido Colorado adentro del Partido Nacional, es decir, cambian los jugadores, pero termina estando la misma, con una diferencia. Mientras en el 2020 la elección era entre la reelección
o el cambio, perdón, la continuidad, ahora cambia quiénes son la continuidad y quién es el cambio. Entonces, hay algunos departamentos cuyo resultado final en realidad es muy fino, digamos, ¿no? Es decir, lo que puede hacer de repente variar de 15 a 13 al Partido Nacional termina siendo un par de puntos porcentuales en algunos departamentos específicos, ¿no? Entonces, o sea que el Frente Amplio tendría riesgo de perder alguna y esperanza de ganar alguna otra que quizás hoy no tenga. Claro, o sea, por ejemplo, lo que hablamos hoy del litoral. Bueno, el litoral ha sido competitivo a lo largo de estos últimos 20 años. Ha gobernado el Partido Nacional y el Frente Amplio en Paysandú y en Río Negro, ha gobernado el Partido Colorado y el Frente Amplio en Salto, en Rocha gobernó el Frente Amplio durante 15 años y después ganó el Partido Nacional. Es decir, esos han tenido alternancia y son los que se muestran más competitivos. Y después hay lo que podemos llamar algunos resultados que rompen un poco algunos esquemas, ¿no? Esto que hablábamos al principio del año 2005 con 33, que ganó el Frente Amplio, o Artigas, cuando en el 2010 lo ganó el Frente Amplio. Algunas buenas votaciones del Frente Amplio en octubre, ¿no? Que no se trasladan, pero que marcan por lo menos una esperanza para los Frente Amplistas que están en esos departamentos. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, ese es otro punto. ¿Cuánto logra sostener que no ha sido la constante, ¿no? Claramente, en varios departamentos donde el Frente Amplio vota bien en octubre o en segunda vuelta, no lo logra sostener porque la lógica de funcionamiento es distinta, ¿no? Bueno, vamos a otros ítems, como es la población que comprende cada uno de estas intendencias, ¿no? O sea, en cuanto al porcentaje país, ¿cuánto es finalmente gobernado por el Partido Nacional, más allá del número de las 15 intendencias, las 2 intendencias, las 3 intendencias, y cuánto por el Frente Amplio? Bueno, este es un dato relevante. Veamos el mapa como está ahora y vamos, digamos, el primer dato, digamos, a mirar el 11 de mayo, claro. ¿Cómo queda pintado el mapa? ¿No? Es decir, bueno, hoy tenemos un mapa. Ese es el mapa actual. Ese es el mapa actual. Bueno, ¿cómo queda pintado el mapa? Es el primer dato. Y ese mapa, que en realidad muestra en términos territoriales del Frente Amplio, solamente con un territorio chico como es Montevideo y Canelones, y el caso de Salto, bueno, esa población representa al 57,3% de los ciudadanos, es decir, personas mayores de 18 años en condiciones de votar en las elecciones. Los partidos que integran la coalición de gobierno anterior, ¿no? Lo que fue el gobierno anterior, que tienen la mayoría del territorio en términos geográficos, en realidad representan el 42,7% de la población. El 39,4% responde al Partido Nacional, de los cuales 37 es el Partido Nacional por sí solo, y el 2,4% es lo de Rocha, el acuerdo con Cabildo Abierto, y el Partido Colorado 3,3%. Bueno, entonces, nosotros el segundo dato que podemos mirar, el 11 de mayo, es en esto que hablábamos de posibilidades de pérdidas o ganancias. Bueno, si esas pérdidas o ganancias modifican el volumen de personas que son representadas en esos departamentos que ganó. No es lo mismo gobernar, lo acabamos de ver, el Partido Nacional y el Partido Colorado en conjunto tienen 16 intendencias de 19, pero tienen el 42,7% de la población. Bueno, si uno pierde un departamento muy poblado y gana uno menos poblado, bueno, la ecuación en términos de población gobernada en el gobierno departamental es menor y viceversa en los casos que sucede al revés, claro. Tendiendo a pensar también que cuanta más población uno gobierne, si lo hace bien, podría arrastrar un efecto de simpatía hacia la causa política, ¿no? O sea, bueno, eso, uno tendería a pensar que puede pasar. Bueno, en términos de cantidad de votos, claro, termina siendo representado en función de la proporción de población que se gobierna. Y ese es el otro dato que hay que mirar también, ¿no? La territorialidad. Claro, ¿no? Porque es una elección que además a veces... Bueno, hoy de hecho fue un día en el cual en Montevideo se habló bastante, por una situación del CED Colorado montevideano que instó a la candidata a no apoyar o a no ir atrás de candidaturas del Partido Nacional. Una respuesta muy fuerte de la candidata colorada Virginia Cáceres, pero quizás a nivel interior del país esto de las alcaldías, los municipios está mucho más presente en cuanto a la disputa. No, sin dudas. Hay digamos, dos temas centrales. Uno es lo que hablamos recién de la cantidad o la población representada en los departamentos que se ganan. Otro es cuánto eso acumula en términos de votos
a los partidos, es decir, cuánto votó en octubre, cuánto votó en noviembre, claro, cuánto vota el conjunto de votos obtenidos en todo el país. Y ese es otro punto para mirar. Y se mete el tercer nivel de gobierno, donde aparece también. Recordemos que la elección es departamental y municipal, y significa que en el voto, que es algo que en el interior está bastante más claro, en Montevideo no tanto, hay dos hojas de votación, una a la intendencia y otra del municipio. Y en ese doble voto, en esas dos hojas, hay disparidad en participación, porque no se puede cruzar el voto, no se puede votar a dos partidos distintos. Ahí hago un paréntesis. Hay mucha gente en el interior, y esto pasa, acá en Montevideo capaz que nadie ni siquiera se lo imagina, pero que elige votar al alcalde y no al partido, porque quiere votar al vecino, y como el vecino no es del partido al que él votaría, o sea, no adhiere a la candidatura a intendente de ese partido, pero sí al alcalde, entonces elige votar a la persona, al vecino, para que sea el alcalde de su ciudad, de su localidad, y deja en blanco la hoja de votación a intendente. Por eso a veces en algunos lugares el voto en blanco es un poco mayor de lo normal, por ese fenómeno. Es lo que la Corte Electoral registra como voto en blanco parcial. Es decir, no es un sobre sin contenido, sino un sobre que tiene un voto en blanco hacia la intendencia y tiene contenido hacia la municipal. Bueno, pero esto es porque no puede votar cruzado. No se puede. Si votara cruzado sería otra historia. Es probable que hubiese una participación distinta, efectivamente. Y este es el otro resultado que hay que mirar, digamos, si bien en orden de jerarquías de lo que se está mirando no aparece en ese mapa, pero sí aparece importante la competencia en la elección municipal en algunos departamentos. Hay unos que la competencia municipal es básicamente entre un partido, o sea, la interna de los partidos, como pasa también en la elección a intendente, pero hay algunos municipios que presentan interés en mirar qué sucede, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Montevideo, lo que fue el municipio E y F, o lo que es el municipio E y F, que fueron del Frente Amplio y los perdió en 2020. No sé si has visto que en estas últimas semanas, por lo menos el discurso de los candidatos frente amplistas es: vamos por la intendencia y por ganar todos los municipios. Claro. O sea, ahí plantearon un desafío a la militancia también, de decir, bueno, si es una elección que parecería no tener demasiado riesgo, también hay que redoblar la militancia para tratar de ganar todos los municipios, poner otro objetivo. Y bueno, y de hecho ese es uno de los primeros puntos. ¿Cuál es la participación en la elección municipal? Porque Montevideo tiene una participación muy baja. Tiene mucho voto, o sea, la totalidad de los votos, o casi la totalidad de los votos, con voto a la intendencia, pero tiene más del 50% de no participación en la municipal. Entonces, esto es la idea de participar en la elección municipal, va en línea de lo que planteabas. Y claramente, la disputa que hay en el municipio E y en el F tiene que ver con ese intento de recuperar esos municipios por parte del Frente Amplio, o como pasó en Maldonado con los casos de San Carlos y Piriápolis, ¿no? O sea, municipios que el Frente Amplio tuvo y que perdió. Bueno, ahí aparece, hay otros, digamos, ¿no? Pero algunos que han sido de alguna forma emblemáticos por el volumen y por el contenido político que significó para el Frente Amplio perder esos municipios en 2020. Y además, insisto, la votación en octubre quizás le albergue una esperanza de recuperar alguna de esas alcaldías si hace una votación similar a octubre, aunque vos bien decís, no siempre se mantiene, ¿no? Lo que pasó en octubre y noviembre es hay que mirarlo, pero no hay que atarse. Hay algo interesante, y es que en realidad, en términos porcentuales, en el conjunto de la población, cuando nosotros miramos octubre del 2019 y mayo del 2020, el Frente Amplio tuvo más o menos el mismo porcentaje de votación. 39 en octubre, 40,3 en septiembre del 2020 por la postergación. Es decir, el volumen total fue muy parecido, pero la distribución territorial fue distinta. En algunos perdió mucho y en otros lo sostuvo o creció, por ejemplo, en los casos de Montevideo y Canelones, creció con respecto a lo que había sido la elección de octubre. Nos queda una semana. Ahí teníamos la placa de ese resultado global de los bloques en relación a las elecciones 2024-2020. Ese es otro dato que podemos mirar. El Frente Amplio sacó el 43,9% en octubre, el 49,8% en noviembre. Bueno,
cuál es el volumen, si se repite la lógica que sucedió en 2020 de mantener un volumen de votación similar, porque también hace a la consistencia electoral del Frente Amplio en este caso, o la suma de los partidos que integraron la coalición de gobierno el periodo pasado. Completa nos queda una semana. Nos queda una semana completa y además con un 1 de mayo en el medio. Es decir, así un calendario electoral largo y trabado, sobre todo estas últimas semanas con la Semana de Turismo, Semana Santa y el 1 de mayo en el medio. O sea que la semana que viene nos reencontramos con una última... La última mirada de Montevideo. La última foto. Exactamente. Hay mucha gente que pregunta, hay gente inquieta con el tema de las encuestas. Bueno, Eduardo, nos reencontramos Nos vemos el martes que viene.